Polémica sigue generando el homenaje que la Corporación Cultural de Artistas Pro Ecología pretendió realizar al ex senador de C, Jorge Lavandero, por su defensa al medio ambiente y el cobre, luego de que, como usted conoce bien, la justicia lo declarara culpable y condenara a 5 años de cárcel por abusos sexuales a menores. El ex parlamentario ha declarado en distintos medios de comunicación que no tiene responsabilidad alguna en dichos actos y que esta acusación no es más que un complot en el que participaría también el ex fiscal Javier Armendáriz. Bueno, y para conversar acerca de este tema nos acompaña el ex vocero de la Fiscalía Oriente, Mario Chilling. Mario, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, ha estado en el tapete el tema a propósito de un homenaje que se le iba a rendir. Un homenaje que tenía, entre otras cosas, base en la defensa que el ex senador, digo, hizo siempre del cobre, desde que comenzó en la vida parlamentaria, incluso como diputado. Y él señala que esta defensa del cobre fue la que finalmente terminó por armar la trama, esta confabulación, este montaje, que en definitiva le significa la cárcel por otros delitos, que son los de abusos sexuales contra menores. Una de las cosas que me llama tanto la atención en nuestros países subdesarrollados es creer en teorías del complot. O sea, está bien para un programa de ovnis, de extraterrestres, del chupacabras, de actividades paranormales, pero creer en una teoría del complot tan descabellada como esta no deja de sorprenderme. O sea, todo lo que ha sostenido el ex senador Lavandero de que ha corrido dinero, y lo he dicho reiteradamente, si hubiera corrido tanto dinero, ¿por qué Javier Armendáriz está trabajando de decano y no está en Mónaco en estos momentos? O en Roma, viviendo en un lugar privilegiado. A ver, hagamos la relación. Usted está relacionando entonces las grandes empresas transnacionales que participan en la gran minería del cobre en nuestro país. Entonces, ¿quiénes serían los que habrían pagado para articular todo esto al fiscal Armendáriz, a los periodistas que hicieron el reportaje en su momento? A los jueces, a sus propios abogados, en fin, a tanta gente. Habría que haber pagado los canales de televisión, a la prensa escrita. Es ridículo. Pero usted, ¿quién cree que le cree? Le cree gente porque en mi cuenta de Twitter me ha llegado muchos peleadores, especialmente revolucionarios y anarquistas, que siguen creyendo en la nacionalización del cobre y piensan que realmente esto es una suerte de golpe de Estado, tal como se dio en el año 73, y que Lavandero lo que quisieron era destruirle su imagen, acusándolo falsamente de pedofilia y que está comprado todo el sistema. Ahora, pero es gente bastante poco cuerda, ¿no? Ahora, lo que él señala, haciendo la relación de hechos que tiene en el libro, es que a partir del año 93 específicamente, cuando él trata o se aprueba algún proyecto que le envía como para aumentar el royalty minero, es que ya definitivamente alguien se pone de acuerdo como para sacarlo a un costado. Y efectivamente también señala que partidos de la centroizquierda, progresistas, lo dice de esa forma, lo van a nombrar o tienen pensado nombrarlo candidato presidencial, y es el momento en donde comienza a articularse esa trama. Lo que le quiero preguntar a usted, abogado, es si efectivamente se investigó esta vía. Se investigó tanto, se investigó por supuesto esa vía como miles de teorías de complot, porque esta no es la única. Jorge Lavandero comienza diciendo que esto es un complot del Sename, que estaba el Sename detrás. Por supuesto que se investigó, no había nada. Después le echó la culpa a René Zafirio, después a Huenchumilla, después a la Democracia Cristiana, después empezó a echarle la culpa poco a poco a más y más personas y más grupos hasta que llegó a estas mineras, que también investigamos, y no respondieron absolutamente nada frente a esto, sino que lo único que encontramos en la investigación era más de 40 personas abusadas sexualmente en distintas épocas, todos conocidos por el ex senador, y con testimonios absolutamente fuertes. Ahora, a propósito de la investigación de las mineras, como para ir descartando, ¿no? Y a propósito también de la cantidad de gente que ha escrito en su Twitter para decirle que tienen sospechas por la capacidad de maniobra que podían tener estas grandes empresas transnacionales. ¿De qué manera se hizo la investigación a las mineras? Se hizo la investigación a partir de los lineamientos que sus propios abogados solicitaron. Piense que en el nuevo sistema procesal penal, si yo defiendo a alguien, que de hecho en la práctica así lo hago y así es mi ejercicio profesional hoy en día, solicito a la Fiscalía que investigue determinadas cosas. Entonces, supongamos que lo estoy defendiendo de usted por un delito que lo están imputando, entonces digo, señor fiscal, solicito que investigue por esta vía, por esta otra vía, que se haga un peritaje contable o que se solicite determinado informe o que se realice una pericia en tal o cual sentido.
todas aquellas peticiones que fueron realizadas por sus distintos abogados, porque tuvo muchísimos abogados el ex senador Lavandero, todas y cada una de ellas fueron investigadas y no arrojaron ningún resultado más que una paranoide ilusión de intentar confundir a la opinión pública con esto. A propósito de la gran cantidad de abogados que tenía Lavandero, él cita y señala que había una gran cantidad de fiscales también tras su cabeza, lo dice de esa forma. 25 fiscales, dice, cuando acusa al fiscal Javier Armendáriz de efectivamente montar toda una campaña colosal para arruinar su imagen, que es lo que habíamos discutido en un comienzo. ¿25 fiscales? Ridículo. Lo puedo contar con los dedos de mi mano. Javier Armendáriz dirigía la investigación, estaba Rodrigo de la Barra, estaba Rodrigo Mena, la Carmen Gloria Troncoso, para de contar. Creo que Marco Flores participó en algo. 5. Pero no 25. Es ridículo. Ni siquiera para el caso de Pilar Pérez La Quintrala hubo tal cantidad de investigadores, ni para Chile Deporte, que meritaba tanto, ni para el caso Bombas. Tener 25 fiscales para investigarlo a él es simplemente una ensoñación, por tratarlo con un término elegante. Ahora, lo que usted ha señalado también en otras entrevistas es que mientras tanto comenzaba la investigación, también el senador entonces Lavandero desplegaba toda una serie de influencias y que hubo un momento particular en donde su trama, efectivamente, o su posibilidad de defenderse bajo el accionar de sus influencias regionales se cayó. Y eso fue la sustitución de la fiscal regional Esmirna Vidal. ¿Cómo fue? Así fue. Se estaba investigando por parte de la Fiscalía de la Araucanía y llega Emilio Sutherland con este video de contacto. No quisieron recibirlo, no quisieron investigar en la línea que estaba él solicitando, y el fiscal nacional Guillermo Piedrabuena le pide la intervención a Javier Armendáriz. Allí en esa época se generó toda una polémica. Yo trabajé para Esmirna Vidal, ex fiscal regional de la Araucanía y hoy recientemente nombrada notaria de Angol. Trabajé con ella, no me cabe la menor duda de que ella era una persona diligente. Tenía miles de defectos, pero negligente no era. Y ella culpaba a Guillermo Piedrabuena de que estaba enterado de todo esto y no daba las instrucciones para investigar. Y después Guillermo Piedrabuena culpaba a Esmirna Vidal de esto mismo. Finalmente la Corte Suprema destituyó a Esmirna Vidal. Cabe destacar que tanto Esmirna Vidal era una ex militante de la democracia cristiana y con claras ambiciones senatoriales en aquella época, y el ex fiscal nacional Guillermo Piedrabuena también venía del mundo demócrata cristiano, muy cercano al ex presidente Eduardo Frei, y tenía toda una red política, por así decirlo, bastante cercano a lo que era el ex senador Lavandero. Pero hay pruebas de que se comunicó con Esmirna Vidal, eso ya se comprobó, y con Piedrabuena también. Hay unas discusiones muy profundas al respecto y nunca quedó del todo aclarado. Para el fallo finalmente que se dio a conocer en la luz pública es que Esmirna Vidal actuó con negligencia, pusieron término a la carrera funcionaria que tenía el fiscal que estaba investigando el caso, un fiscal adjunto que era Sergio Díaz. Destituyeron a Esmirna Vidal como fiscal regional y sancionaron a un abogado asesor y a un fiscal jefe que hasta el día de hoy ya no puede continuar siendo fiscal jefe de Temuco. Sí, lo que pasa es que de acuerdo a la forma en que usted lo relata también suena extraño o poco diligente, para usar la palabra, el que haya seguido ejerciendo cargos y que ahora esté incluso como notario, si es que, claro, no se comprobó en un momento determinado, pero tampoco continuó la investigación respecto a las relaciones políticas incluso que podía haber tenido con... Es que en este país, y permítame que se lo diga con mucha crudeza, acá no gana la honestidad, nunca ha ganado la honestidad. ¿Cómo es posible que Javier Armendáriz, un fiscal impecable, que es el único fiscal del mundo probablemente que ha logrado poner tras la reja a un senador en ejercicio, cuando postula fiscal nacional, el Congreso le da la espalda? Y la presidenta de la República, Michelle Bachelet, también le da la espalda. Tanto el gobierno de la concertación como el Senado le da la espalda al fiscal estrella, al fiscal héroe, que fue el único capaz de poner tras la reja a un senador acusado de delito de pedofilia. Aquí en este país
priman otros intereses, pero no la honestidad, no el sentido ético pleno que debe corresponder a los actos públicos como ha sido esto. ¿Usted me quiere decir que al final esta investigación se la cobraron posteriormente? Por supuesto, no cabe la menor duda. Y además yo tuve conversaciones con algunos lobistas que así me lo dijeron. Dijeron, olvídate, sueña que Javier Armendáriz algún día va a ser fiscal nacional, no se le van a perdonar jamás la clase política. La clase política es muy sucia en este país, lamentablemente es así. Mario Schilling, seguimos conversando respecto al caso Lavandero y las implicancias que tuvo para cada uno de los actores en ese caso, más adelante cuando volvamos de comerciales, ¿le parece? Fantástico. Vamos a volver. Seguimos conversando con el ex vocero de la Fiscalía Oriente, Mario Schilling, por el caso Lavandero. Nos quedábamos, antes de ir a comerciales, en que en este país se premia, o al revés, no se premia a aquellos que actúan con honestidad. ¿Por qué Eso se ríen? no solamente en referencia a la suerte que sufrió el fiscal posteriormente, el fiscal Armendáriz me refiero, sino a la que sufrieron o siguieron los otros que en realidad tuvieron acciones que generan dudas respecto al caso Lavandero. Por supuesto, o sea, tal como se lo decía, el gobierno, cualquiera sea el color político que pueda tener, no le interesa un fiscal nacional autónomo, le interesa un fiscal nacional que pueda de alguna manera influir. Y con Javier Armendáriz sabían que eso no lo iban a lograr, que él tiene una independencia y una capacidad de probidad y ética a toda prueba. No me cabe la menor duda, por eso que no les interesaba que dirigiera el Ministerio Público, lo cual a mi juicio es un error y ya se está notando esos defectos hoy en día. Ahora, usted me lo decía a propósito de la que era la fiscal regional en ese momento, pero también me decía de las relaciones con la democracia cristiana de Guillermo Piedrabuena, el entonces fiscal nacional. ¿Ahí también hubo una suerte distinta? Bueno, alguien tendrá que escribir un libro sobre lo que pasó en aquel entonces y dilucidar los verdaderos complots y no aquellos que está elucubrando el ex senador Lavandero. Era un secreto a voces que en ese momento él abusaba sexualmente de distintas personas y eso se comprobó en la investigación y finalmente él reconoció esos hechos en un juicio abreviado, en un juicio que estuve allí presente. Lo he dicho en otras ocasiones, a 2 metros del ex senador Lavandero, está grabado, hay cintas, hay registros históricos al respecto, por lo tanto distorsionar la realidad, lo único que pretende a lo mejor es con ese viejo adagio de miente, 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 que algo quedará. Ahora, lo que llama la atención es que se escriba un libro, el senador Lavandero, y que ahora salga por todos los medios de comunicación a desmentir que todo fue armado efectivamente, pero en ese momento él acepta el juicio abreviado y eso está claro. Por supuesto. ¿Por qué lo acepta? ¿Por qué lo acepta? Lo acepta por una razón muy simple. Nosotros empezamos a indagar cada vez más respecto a los testigos de contexto, que eran todas las personas con las cuales él había mantenido contacto sexual y había abusado sistemáticamente, hasta que nos acercamos tanto que llegamos a un punto álgido a nivel familiar, que yo se lo insinué en alguna ocasión. Cuando él descubrió que nosotros estábamos en su entorno familiar y directo, creo que allí fue donde no le quedó otra que rogar de rodillas a través de su abogado Balmaceda un juicio abreviado. Porque él está diciendo que nosotros, que la Fiscalía no le ofreció este juicio oral. Si el juicio oral es un derecho para él es ex senador. Dice ser abogado, no sé si realmente es abogado porque no está en la página web de Poder Judicial como abogado, pero él sabe que tiene derecho a juicio oral. Solamente se puede negociar un juicio abreviado, y en este caso así lo hizo. Él negoció un juicio abreviado cuando descubrió que habíamos llegado a las puertas mismas del infierno, y esas puertas del infierno tocaban a su propio entorno familiar. A ver, eso era más allá del testimonio de Bruno Coulon, que usted ha señalado, que es el hijo de Clara Charansky, ha señalado que fue el que quebró al senador en ese momento. Lo que usted está señalando ahora es más allá de este testimonio. Más allá, en su cercanía. Yo no quisiera decirlo acá porque hay un compromiso, tenemos un compromiso con su entorno familiar, pero nosotros descubrimos ciertas situaciones que lo afectaban en forma mucho más íntima. Por eso, en una ocasión se lo encaré y le dije, señor Lavandero, explíquele a la audiencia por qué usted no puede acercarse ni a su hija
ni a sus nietos. Tiene 2 hijas, ojo. Una de ellas no quiere verlo ni en pintura, nunca más en toda su vida. ¿Por qué se lo planteé? Fue un código. Jorge Lavandero y yo sabemos de qué estamos hablando y yo no quiero profundizar más respecto al tema. Creo que si profundizo un poco más de ese tema, él no va a querer nunca más salir a hablar en ningún medio de comunicación sobre su teoría del complot. Ahora, respecto a la teoría del complot, que son muchas cosas las que ha señalado el senador Lavandero y las que escribe en su libro también, y una de estas dice relación con el seguimiento que le hizo el programa Contacto de Canal 13. Así es. Que se le siguió ilegalmente, se le grabó ilegalmente durante más de 2 años, creo que tengo entendido, y que en el fondo se ponen de acuerdo con la niña que aparece en la imagen definitiva donde él le da un palmazo en el trasero. Que le entregan una muñeca de trapo, que es todo armado, que había otra gente. Eso es absolutamente ridículo. Dijo que él le estaba dando una palmadita en el hombro, que le trucaron el brazo, que aparece en el traste. Eso ni en Hollywood se puede hacer. Absolutamente ridículo, se investigó. Y con lo otro que ha ensuciado bastante la investigación es con la relación que tuvo el camarógrafo con una de las víctimas. Eso lo digo claramente. Esa relación es verdadera. Es verdadera. Lo que pasa es que el senador, para fundamentar un poco todo este entramado caricaturesco y distorsionado de la realidad, mezcla verdad con mentira. Es cierto, el camarógrafo era un hombre casado, después de estar 2 años haciendo estos seguimientos, investigando, tuvo cercanía con una de las víctimas del ex senador, una víctima que ya era adulta, joven, tuvieron algún tipo de relación. Y bueno, se le podrá criticar desde un punto de vista religioso, moral, todo lo que usted quiera, que un hombre casado se involucre sentimentalmente con una muchacha, pero tuvieron relaciones sexuales consentidas y tuvieron una hija. No hubo violación. Según el senador dice que el camarógrafo violó a la víctima. Eso es ensuciar la historia personal de este caso, que es un caso de los más emblemáticos en la historia judicial policial chilena. Bueno, abogado, le pregunto al revés, pero a la vuelta de comerciales me contesta, por favor, ¿eso cómo los afectó en la investigación, efectivamente, con el material que había reunido del programa Contacto de Canal 13? Lo respondemos a la vuelta. Seguimos conversando con el ex vocero de la Fiscalía Oriente, Mario Schilling, por el caso Lavandero y las últimas declaraciones que han salido de su parte durante los últimos días. Hablemos de las víctimas. Usted tuvo relación con las víctimas, las conoció personalmente. ¿Cuál era su estado psicológico? Él dice, entre otras cosas, que fueron pagados, algunos de ellos, que se les manipuló, que sus testimonios, incluso entre los videos y lo que se transcribió, no corresponden, entre otras de las acusaciones que hace el senador Lavandero, el ex senador. Sí, había muchas víctimas, habían víctimas que eran más, tenían más edad, porque esto había ocurrido con muchos años desde el inicio de la investigación. Habían amigas de sus hijas, había gente cercana a sus exparejas, es decir, eran de los más variados, de distintos lugares, no se conocían entre sí, y todos relataban el mismo modus operandi de seducción y finalmente abuso. Ahora, hay testigos, el senador señala que son 6, tengo entendido, Sí. Que han puesto notarialmente, a uno de ellos por lo menos, Sí. que fueron pagados Eso, por el fiscal Armendariz. sí, eso es muy ridículo y muy tonto. O sea, yo también puedo ir mañana a una notaría y decir que usted me pagó por esta entrevista $1 millón, ¿ah? Y esto amparado y patrocinado a lo mejor por las grandes mineras. ¿Y qué vale eso? ¿Cuál es el valor de eso? Si él quiere desacreditar las imputaciones, tiene que hacerlo en un juicio oral y demostrar que esos testigos realmente están diciendo la verdad. Ahora, la prueba de él para afirmar que es verdad es por qué no se han querellado efectivamente contra esos testimonios, testigos. Muy simple, porque para querellarse hay que sentir que el honor ha sido lesionado. Y ninguno de los fiscales imputados por este ex senador que lo ha insultado hasta el cansancio, ha sentido que su honor ha sido lesionado. Javier Armendariz no está interesado en seguir el juego del ex senador Lavandero. ¿Usted puede afirmar categóricamente que no hubo ningún tipo de presión sobre los testigos? Sobre los testigos hubo muchísima presión. Las víctimas... ¿Pero de parte de la Fiscalía me refiero? Primero. No hubo presión por la contraparte. Tuvimos que cambiarlo varias veces de lugar, de domicilio.
darle la unidad de protección de víctimas y testigos, la URAVIT regional de la Fiscalía Oriente, tuvo que trabajar muchísimo trasladando los testigos de una ciudad a otra porque habían intentos de pagarle, intentos de amedrentarle. Eso fue muy feo. ¿Cómo por ejemplo? Había presión, había gente que se acercaba a estos testigos con el objeto de que cambiaran su testimonio. Habían ofertas de dinero, así. Todo eso iba a salir posteriormente en el juicio oral, pero por supuesto que con el abreviado ahí quedaron algunos de estos elementos en la carpeta investigativa. Y en el caso de Bruno Culón, que terminó siendo el más emblemático. Él es un joven valiente. Yo aplaudo a Bruno Culón. No es fácil en este país revelar una situación como esta. Realmente fue muy, muy valiente de su parte. Yo lo aplaudo. Para terminar entonces, ¿cuál es la imagen o lo que se saca en limpio? Hemos discutido varias cosas acá, no solamente la forma en que actuó el señor Lavandero, el senador Lavandero en ese entonces, sino también la forma en que se actuó en una clase poderosa, que es la clase política, en torno a este juicio y posteriormente. ¿Cuál es lo que le deja a usted, efectivamente, a años ya de que se efectuara como consecuencia, como aprendizaje? Hoy en día el Ministerio Público no tendría ningún poder para investigar a otro senador o diputado en ejercicio realizando actuaciones como esta. Cada vez han querido limitarle más las atribuciones al Ministerio Público. No se olvide que han querido acortarle las atribuciones y desprestigiar a la Fiscalía. Vea, por ejemplo, antiguamente el fiscal regional duraba 10 años, ahora dura 8 años, así mismo pasa con el fiscal nacional. Han tratado de sacar cada vez normas para cortarle atribuciones a los fiscales. El mismo ministro del Interior en reiteradas ocasiones ha atacado al Ministerio Público como los responsables de que en este país no se investiguen los delitos. Parece ser que a la clase política no le conviene tener un organismo autónomo que investigue libremente. No le conviene. Mario Chilín, le agradezco por conversar con nosotros durante esta media hora de entrevista. Que esté muy bien y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta media hora. Quédese con nosotros que ya regresamos.